quiero cerrar eso. Me dijo Leticia que iba a ser, que me preparara para media hora con algunas reflexiones sobre ese tema. De hace un tiempo me ha estado realmente preocupando esas discusiones, siempre y con cosas muy concretas, con nombre y apellido. Es, la famosa discusión con Fonatur alrededor de los manglares, por ejemplo, llevó a un movimiento por todos los hoteleros costeros de México que se nuclearon, una especie de, alrededor de Fonatur, una especie de, de cártel, para tumbar la norma 022, una norma que existía que protegía los manglares de México. Y lograron tumbarla. En la época de Alberto Cárdenas, lograron tumbar la norma 022. Y el argumento era que realmente México necesitaba poder talar manglares para crecer. Y que una vez que creciéramos íbamos a tener suficiente dinero y vamos a ser suficientemente ricos para poder entonces sí empezar a preocuparnos por conservar y por restaurar lo que habíamos destruido. A mí me preocupó muchísimo eso porque aparte perdimos esa discusión. Realmente la norma 022 fue tumbada. No hubo argumento que pudiera detenerla. Y fue uno de los elementos, no el único, pero uno de los elementos que me llevó a tomar la decisión de abandonar la presidencia del Instituto Nacional de Ecología antes del final del sexenio de Vicente Fox. Pero cuando empecé a trabajar como investigador otra vez, me empecé a preocupar mucho porque, en mi opinión, no habíamos logrado realmente hacer un argumento sólido alrededor de por qué conservar los manglares, que es un ejemplo, luego voy a darles muchísimos otros, pero es un ejemplo para mí muy paradigmático sobre el tema de conservación de la biodiversidad. Y nos pusimos a trabajar con varios colegas, con varios investigadores. Unos pocos años después sacamos un artículo en la revista PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, donde básicamente hicimos una cosa muy sencilla. Tomamos el mapa de humedales de México de Ducks Unlimited de México, una ONG que está en Nuevo León, en Monterrey, y que tenía un mapa muy bueno basado en imágenes de satélites sobre los humedales costeros de México. Ahora está el mapa que ha hecho la CONAVIO, en aquel momento todavía no estaba, que es muy bueno también. Tomamos por cada sector de la costa la cantidad de manglares que había en kilómetros cuadrados. Y calculamos, y tomamos también de una fuente totalmente distinta, que eran los datos del Instituto Nacional de la Pesca, cuánto se pescaba en mar abierto. Y de las pesquerías que se pescaban en mar abierto, separamos aquellas que pasan parte de su ciclo de vida en los manglares. Y acá tengo que hacer un paréntesis porque eso no me resisto como científico, es realmente fascinante. En las latitudes norteñas, en Alaska, por ejemplo, o en Canadá, hay una gran cantidad de peces. El ejemplo paradigmático es el salmón, que son evolutivamente peces de agua dulce. Los salmones son parientes de las truchas, son peces de agua dulce, pero sin embargo que han evolucionado a meterse en el mar y vivir en el mar. Pero mantienen la memoria de que se reproducen en agua dulce y desovan en agua dulce. La memoria evolutiva. Entonces los salmones nacen en los ríos, bajan de los ríos al mar, pasan su ciclo de vida en el mar y vuelven después a desovar a la parte alta de las cabeceras de los ríos, donde tienen el hábitat que les permite desovar con éxito. La razón por la cual hacen eso es porque los ríos en latitudes norteñas corren sobre rocas, sobre un ambiente muy frío donde el intemperismo es muy, muy bajo, es agua muy, muy limpia y tiene muy pocos nutrientes. Entonces la productividad de los ríos es muy baja, pero la productividad del mar es altísima porque está toda la surgencia cercana al Ártico, una gran cantidad de agua del fondo cargada de nutrientes que sube a la superficie. Entonces, en el norte del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, la productividad del mar es mucho mayor que la productividad del agua dulce. En México, en cambio, la situación se invierte. Los ríos son ríos tropicales que traen un montón de sedimentos y las lagunas costeras son extremadamente ricas en nutrientes que son lavados del mar en el descenso de los ríos. Y al mismo tiempo, el mar es mucho menos productivo. La zona de surgencia se acaba más o menos en la península de Baja California y los mares tropicales son de aguas
como todos sabemos, por eso viene tanto turismo acá, de aguas tibias, muy transparentes, pero de mucha menor productividad primaria neta que los mares más norteños. Entonces hay una gran cantidad de organismos de origen marino, peces que son evolutivamente de origen marino, que se meten a las lagunas costeras, se meten al agua dulce, parte de su ciclo de vida, porque ahí es donde encuentran mucho alimento. Entonces las lagunas costeras juegan un rol importantísimo en mantener las poblaciones de peces de mar abiertos, los pargos, los meros, las lisas, las jaivas. Hay una inmensa cantidad de especies que viven en el mar abierto, pero se meten a los estuarios y a las lagunas costeras a crecer cuando son jóvenes. Y aparte ahí también encuentran refugio de grandes depredadores y eso les permite también lograr una mucha mayor supervivencia. La alimentación de esa gran cantidad de peces cuando están en lagunas costeras es básicamente la hojarasca que cae de los manglares. La productividad primaria de los manglares es muy alta, aproximadamente 20 toneladas por hectárea año. Entonces, lo que hicimos, volviendo al tema, fue ver cuánto se pesca en mar abierto de peces que pasan parte de su ciclo de vida, normalmente sus estadios juveniles en manglares, y qué cantidad de manglares hay en la costa. Y hicimos una gráfica de manglares contra la cantidad de pesquería que se obtenía en la costa. Y lo que encontramos es una correlación perfecta, buenísima. Cuanto más manglar hay, mayores son las pesquerías en la costa. Entonces, claro, sabiendo el valor de mercado de las pesquerías, que es muy fácil de obtener en el barco, lo hicimos en el barco, se puede calcular cuánto sacan los pescadores al año en dinero por cada kilómetro cuadrado de manglar que hay en la costa. Entonces convertimos kilómetro cuadrado de manglar o hectárea de manglar a valor pesquero anual. Y eso es como el interés que da el capital natural en términos pesqueros, ¿no? Cada año, encontramos que cada año los manglares estaban dando casi $40,000 en términos de pesquerías. Entonces, si el capital nos da $40,000, es muy fácil calcular el valor del capital. Es como si yo tengo un departamento que lo rento y me da $40,000 de ingreso al año, puedo saber cuánto vale el departamento. Es el equivalente a un capital que me da esa renta. Entonces hicimos todo el cálculo, que no es nada complicado, y nos dio que los manglares valen algo en el orden de $700,000 hasta $1,000,000 por hectárea. El manglar rojo, el manglar de franja, que es donde se refugian las pesquerías, y que ese es el valor en términos pesqueros. Eso es lo que pierde la nación si una hectárea de manglar se tala y se convierte en otra cosa, en un campo de golf. Entonces, por primera vez, para nosotros como grupo de trabajo, y también creo que por una de las primeras veces en México hecho de manera seria, pudimos demostrar que el mantenimiento de la biodiversidad, el mantenimiento de plantas y ecosistemas aparentemente, entre comillas, inútiles, sin valor según Fonatur, realmente nada más que en términos pesqueros, tenían un valor como de $1,000,000. Entonces, eso nos llevó a decir, bueno, si un hotelero tala una hectárea de manglar, debería darle a la nación $1,000,000 por cada hectárea que tala, lo cual haría que sea absolutamente no rentable la transformación de los manglares a ecosistemas antropizados, a campos de golf o hoteles o rellenarlos para hacer marinas. Eso fue solo en términos pesqueros, entonces le hemos agregado muchísimas otras cosas con otros proyectos de investigación. El valor de los manglares en la protección de las costas contra el ascenso del nivel del mar, el valor de los manglares en términos de protección de las costas frente a eventos climáticos extremos como huracanes, el valor de los manglares en mantenimiento de fauna migratoria, en particular de aves migratorias acuáticas, el valor de los manglares en términos ecoturísticos, etc. Y resulta que es inmenso, que los manglares tienen un valor muy grande, la cantidad de cosas que dan a la sociedad, no solo en el manglar en sí, pero sino también en conservación de las costas, en protección de los pueblos que están tierra adentro de los manglares cuando llega un huracán, en conservación de organismos, de aves en particular, migratorias que luego forman una industria bestial de caza y de observación de aves en Canadá y en Estados Unidos. Todas esas cosas dependen críticamente de la existencia de manglares en México. Y pudimos entonces por primera vez empezar a argumentar de una manera un poco más seria en contra de la destrucción de los manglares, a un nivel que ahora hace 2 años, cuando fue el gran escándalo de Tajamar,
el secretario de Medio Ambiente se vio forzado a salir enseguida, decir que él nunca hubiera autorizado una cosa así. Imagínense ustedes el cambio. En el año 2004 estábamos discutiendo, 2005 también estábamos discutiendo con Fonatur si los manglares tenían algún tipo de valor. Y ahora, afortunadamente, por lo menos, muchas de nuestras autoridades han finalmente aceptado de que tienen un valor inmenso para el país y que deben ser protegidos.